Uno de los temas más prominentes del medio de entretenimiento de esta época es el uso indiscriminado de la vuelta al pasado y la cultura retro. Shows con estética y guión basado en las películas de los 80s, Un Show Más, series sobre un actor querido de las sitcoms de los finales de los 90 que vive su vida alrededor de su miseria y pasados errores, BoJack Horseman y en menor medida The Ranch, y películas basadas en éxitos de taquilla, Ghostbusters, etc. Todas y cada una de estas obras, creadas bajo un sentimiento de añoranza y la retrospección del pasado con buenos ojos, la nostalgia. Pero, ¿qué es la nostalgia? ¿Por qué ha tenido un rol tan importante en el entretenimiento de nuestra época? ¿Por qué tanta fascinación especialmente con la época de la cultura de antes? Y más importante aún, ¿es algo bueno o malo? La nostalgia es un tema que ha resurgido en todo medio posible. En música, con el nacimiento del Vaporwave, género musical creado alrededor del 2010 como tributo, parodia ligera y carta de amor al ambiente de los 80s y finales de los 70s. En videojuegos, con si no es un sinfín de remake de la lista de títulos AAA, puedes encontrar ejemplos en el resurgimiento de la estética de 8 bits en los videojuegos indies, Celeste, Broforce, minijuegos de FNAF y muchos otros más. Y en el medio audiovisual, que además de la estética Vaporwave antes mencionada, el resurgimiento de viejas películas traídas de nuevo a esta época que le ha dado la reputación a esta época de los 2010s, ¿así se dice? Incluso si realmente existiera, ¿es válido? Como la era del remake. Todos estos elementos han dado como conjunto una cultura completamente basada en la nostalgia y en el rememoramiento de viejas glorias, por así decirlo, pero aún no respondió ni a la primera pregunta. Sería mejor ir al principio. Origen etimológico. El término nostalgia fue sacado de la historia griega del poeta Homero en las aventuras de Odiseo, que peleó en la guerra de Troya y que buscaba volver a su esposa e hijo, y cual única motivación, según la historia, era su idea de retornar. Su gran regreso de Nostos, regreso en griego, le causaba un gran dolor psicológico, algos, griego para el sentimiento de sufrimiento psicológico a causa de una añoranza por regresar a casa. Desde el vamos se podría decir que la nostalgia, al menos en ese entonces, se consideraría pues un dolor intenso y psicológico por el deseo de regresar. Esto es importante para tomar en cuenta, puesto que muchas de las obras de arte basadas en la nostalgia buscan recrear hasta el mínimo detalle la estética de la época que intentan recrear. En muchas de las entrevistas escucharás a los creadores de trabajos como estos decir algo como cuando era niño o creciendo con X, cosas que significan que eso formó parte de su desarrollo y tiene una gran conexión por parte de su pasado. No quiero explayarme mucho porque esto tomará importancia más adelante. La palabra nostalgia fue utilizada primeramente como una enfermedad médica, relacionada a una pena que sufre el individuo al echar de menos a su madre tierra, que llevaba a depresión crónica y que de hecho llevaba a suicidio o incluso a asesinatos en masa. No me tomaré mucho tiempo explayándome en la historia científica de la nostalgia porque tardaría horas. En vez de eso voy a resumirlo en que ha pasado mucho tiempo desde que esa noción ha tenido algo de relevancia y la nostalgia, en el presente, ha tenido varios estudios psicológicos. Rosengel la describe como una condición psicopatológica. Una tristeza fugaz y una añoranza por una ansia sobrecogedora persistente que interfiere profundamente el atento del individuo de lidiar con sus circunstancias recientes, dando, de acuerdo con este concepto, a la nostalgia un sentimiento negativo, un escapismo de la realidad de uno para volver a un lugar que no existe y que nunca más existirá, y que dado este hecho, lo entristece. Sin embargo, mucha gente como Werman argumenta que la nostalgia es más bien un anhelante de placer, una alegría con matiz de tristeza. Lo que es más, esta connotación de emoción agridulce es la conceptualización más aceptada en esta ciencia, una emoción triste, pero alegre al mismo tiempo. Estos dos argumentos opuestos nos ponen en el camino para responder, ¿la nostalgia es algo malo o bueno? Por un lado, se argumenta que es algo bueno por la rememoración de épocas pasadas y da un aire de reencuentro con una era mejor, y por consiguiente consigo mismo. También se ha discutido que sus beneficios son el aumento de la autoestima, conectividad con los grupos sociales del individuo e incluso lidiar con el hecho inevitable de nuestra muerte. Por el otro lado, la nostalgia se dice que es un escapismo hacia la memoria manipulada por la imaginación y los ideales de uno mismo, dando por consecuencia la pérdida de la realidad, e incluso, bajo esta noción, empresarios pueden explotar este sentimiento apelando a este escapismo con juguetes, música y demás chucherías traídas del pasado, o incluso objetos vintage, producidos en masa por una compañía que lo único vintage que tiene es el diseño. Pero, ¿cuál es cierta? Bueno, podríamos añadir un argumento a la conversación y decir que ambas.
La nostalgia es una emoción que toda persona experimenta, y ya que toda emoción es necesaria, podríamos decir que la nostalgia es necesaria en la vida. Sin embargo, de una forma simplificada, toda emoción llevada a un extremo es perjudicial para una persona. La felicidad, experimentada una y otra vez, lleva a la dependencia de esa experiencia, o mejor dicho, a una adicción. O la tristeza, que llevada hasta un extremo lleva a la persona a un estado de depresión. Reiterando, una forma simplificada de explicarlo, también se podría hacer el caso de que la nostalgia es una placentera forma de rememorar tiempos felices de una época más simple en la vida de uno. Pero que la exageración de esta emoción para ser tomada como una realidad puede llevar a una negación de la misma e incluso puede llevar a la imaginación de una identidad falsa e idealizada de uno mismo. Un ejemplo de esto sería en el cómic de Brian Lee O'Malley, Scott Pilgrim. En el cómic, el protagonista Scott parece ser un tipo buena onda, despistado, algo egoísta, pero bueno y justo al final. Pero a medida que ves los flashbacks de Scott a lo largo de la historia, te vas dando cuenta de que sus memorias están distorsionadas y manipuladas para que parezcan que él es bueno, un santo que nunca hizo nada malo y que nunca se ha equivocado. Pero la realidad es totalmente otra cosa. Era un mentiroso, egoísta y egocéntrico que lastimó a muchas personas, incluyendo a su mejor amiga desde su infancia. Scott estaba en un limbo de negación del cual solo volviendo realmente al lugar de donde creció podría enfrentar a su pasado y descubrir en verdad quién es en realidad, aceptar sus errores y aprender de ellos. Pero volviendo al tema de la nostalgia, dado que si tomamos a esta como una emoción común, no es muy difícil comprender cómo esta influyó tanto en el arte en los últimos años, siendo el hecho de que los artistas buscan inspiración de las emociones para expresarlas en sus obras. Sin embargo, también se ha discutido de que la nostalgia en el arte ha refrenado a la misma al no buscar algo original y más acorde a la época. También hay quienes que contraargumentan esto diciendo que ningún arte es 100% original, que toda obra de arte que vemos u oímos tiene como referencia a otra cosa, un objeto, un suceso, otra obra de arte o incluso una emoción como antes se mencionó. Otra vez quisiera argumentar que estos dos no serían tan mutuamente excluyentes como al principio pueden parecer. Dado que toda obra de arte, sí, toma como referencia una o más cosas, pero es trabajo del artista convertirlo en algo más, una expresión, una visión exclusiva de él o del grupo que se une para hacer esta obra, dando así el toque de originalidad y destaque individual tanto de los artistas como de la época en que la muestra. Quisiera poner como ejemplo 3 obras de arte que han salido en esta década con base en la nostalgia. Un ejemplo mediocre, un ejemplo bueno y un ejemplo malo de lo que ésta puede ofrecer. Primero, en el ejemplo mediocre tendríamos el remasterizado de la trilogía de Crash Bandicoot traída por Vicarious Visions y distribuida por Activision. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, que buscaba traer la primera trilogía exitosa de Naughty Dog por allá en los 90s. La razón de por qué esta estaría considerada mediocre es por la falta de originalidad, a la vez que la sobreproducción de agregados innecesarios al juego. El juego es casi un copia y pega de la trilogía original, no hace nada nuevo a nivel del juego más que algunas mecánicas y la habilidad de jugar con Coco en vez de con Crash en los niveles si lo preferís. Lo cual, de nuevo, no agrega nada al juego, ya que sus movimientos, ataques, saltos e incluso animaciones de las muertes son 99% idénticas a las de Crash. Digan lo que quieran del juego Wrath of Cortex. Al menos le dieron una personalidad y una diferencia a Coco, al atacar con patadas en vez de giros y con un botazo en vez de un panzazo. Y sí, en papel eran iguales en función, pero al menos hacían a Coco un personaje diferente a Crash. Es demasiado calcado del original para ser considerado un juego y las cosas que cambiaron son cosas que ya existían en el juego y que eran no solo innecesarias, sino molestas, como las canciones de los niveles remasterizadas que pierden completamente el sentido del ambiente que el juego original capturó casi a la perfección. Solo escuchen el soundtrack para el nivel de Aero Crash del original y el remasterizado y díganme, no solo cuál suena más acorde al ambiente, sino cuál suena mejor. Y si encima díganme que si muchas de estas canciones y diseños de personajes no dan ese aire de un dibujo que hiciste que estaba bien pero sentiste que algo le faltaba y le agregaste algo. Después le agregaste más y más hasta que te quedabas con un desastre ininteligible que no tiene nada que ver con lo que querías hacer en un principio y te arrepentiste de haberlo tocado en primer lugar. Ahora, no es lo peor que se ha hecho en la vida, como dije, cambiar algunas mecánicas del juego que en realidad sí mejoran la jugabilidad y hacen que el juego sea más fluido y responsivo y por consiguiente justo. También las escenas animadas son realmente hermosas de ver. La vida que le pusieron a los personajes se nota que fueron hechas por personas que amaban el juego original. Pero como dije, esas modificaciones solo hacen el juego mediocre ya que no trata de ser más de lo que es. Un juego traído de los 90s a los 2010s. Segundo, en el mal ejemplo tendríamos el reboot de las chicas superpoderosas en 2016.
No me explayaré mucho en este tema porque hay un sinfín de videos argumentando de por qué esta serie es mala. En síntesis, es completamente diferente de la serie original. La razón de por qué esto es particularmente malo no es solo porque no capturó la intención original de su creador, Craig McCracken, siento que al decir esto me estaría contradiciendo, sino que no trata en lo más mínimo de hacer algo de calidad, algo diferente de lo que se ha visto antes, algo propio. Es una serie más del montón que tiene miedo de destacar y ser su propia serie con su propia voz, sin contar con el horrible trabajo que hicieron con la animación. Tercero, uno de los mejores ejemplos de una obra basada en la nostalgia sería en definitiva Cuphead, un juego creado a finales del 2017 y desarrollado por el estudio MDHR. Cuphead fue creado para rememorar la estética y música de las animaciones de los años 30. Y no solo lo logra con creces, sino que su jugabilidad es preciosa, fluida y desafiante pero justa, dando al jugador jefes que deben de vencer que oponen un reto difícil pero posible con la suficiente práctica, y con una jugabilidad que nunca se podría culpar al juego por su gran trabajo. Como antes, no me quiero explayar tampoco en este punto, así que digamos que si pierdes en este juego es por causa tuya y tu habilidad como jugador. Haciendo de este juego, gracias a sus personajes, música, poderes y jugabilidad, una obra de arte que merece todo el aprecio que se le da. Aún diciendo esto, no quiero decir que tengamos la mente completamente abierta y veamos todo remake y reboot que haya. Sé que hay gente que no le gusta esta época justamente por la sobreexplotación de la nostalgia en el entretenimiento. Solo quiero dar un poco de perspectiva a la conversación dando otra cara a sus obras de arte cuya inspiración es tan válida como cualquier otra. Y que tampoco está tan mal dar un paseo por el pasado, antes de volver al futuro.